Vamos a continuar con el tejido, llegamos hasta la fila 11. Ahora vamos a trabajar una fila de división de partes para separar el cuerpo de las mangas. Para hacer esta fila de división lo vamos a trabajar con puntos bajos. Voy a comenzar haciendo una cadena y ahora trabajo todo en punto bajo hasta llegar a la esquina. Van a ver que ya nos falta poco, estamos tejiendo todo en punto bajo. Bueno, llegamos a la esquina y aquí voy a trabajar un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Ahora voy a saltar todos los puntos que corresponden a la manga y vamos a ir a la otra esquina. En esta esquina vuelvo a trabajar un punto bajo y ahora continúo trabajando todo en punto bajo sobre los puntos de la espalda. Bueno, yo sigo trabajando todo en punto bajo. Cuando llegue a la otra esquina vamos a volver de nuevo. Llegamos a la esquina. Ahora vamos a trabajar aquí en este lugar un punto bajo, 3 cadenas, 1, 2, 3. Pasamos todos los puntos de la manga y pasamos directamente a tejer aquí en esta esquina. Aquí en este lugar voy a trabajar un punto bajo y ahora continúo trabajando todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Bueno, llegamos al final de la fila y de esta forma hicimos la fila de división de partes. Van a ver que separamos lo que va a ser el cuerpo de las mangas. Ahora vamos a trabajar el cuerpo, vamos a hacer la primera fila. Lo primero que hacemos es cortar esta hebra porque ahora vamos a trabajar de un costado. Podemos elegir este costado o este. Yo voy a empezar por este costado. Entonces cortamos, vamos a estirar para que no se desarme el tejido y ahora vamos a empezar desde acá. Van a ver que aquí teníamos 3 cadenas, yo voy a empezar por la segunda cadena. Vamos a tomar la hebra, sacamos la hebra y al comienzo voy a hacer 2 cadenas para levantar la labor. Estas cadenas solamente son para levantar la labor, por lo tanto voy a trabajar con varetas y la primera vareta la voy a trabajar aquí en el mismo lugar donde hice las 2 cadenas. En total vamos a tejer 4 varetas. Ya hice una, ahora hago la segunda sobre la cadena que sigue, la tercera vareta y la cuarta vareta. Ahora vamos a trabajar un punto puff sobre el punto que sigue. Van a ver que este es el punto que sigue, entonces sigo el caminito, trabajo sobre esta vareta. De esta forma. Y ahora ya trabajamos la secuencia de forma normal. Vamos a hacer 3 varetas, 1, 2 y 3. Ahora trabajo un punto puff, de nuevo vuelvo a repetir,
trabajo 3 varetas, 1, 2 y 3. Y ahora tejo un punto puff. Volvemos a repetir de nuevo la secuencia. Voy a trabajar 1, 2, 3 varetas y ahora un punto puff. Bueno, aquí nos vamos a detener porque si ustedes ven, aquí me van a quedar, mejor dicho, los 8 puntos del borde. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, en esta parte va a ser una parte un poquito más complicada. Lo que vamos a hacer es unir este borde con este borde, así ya empezamos a trabajar en redondo. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que yo voy a unir los 6 puntos de este borde con los 6 puntos del otro borde. Bueno, lo primero que voy a hacer es primero trabajar 2 varetas, 1 y 2 varetas, porque acuérdense que el borde tiene 6 puntos, entonces estos dos bordes, estas 2 varetas no corresponden al borde, entonces trabajo primero 2 varetas. Ahora, ¿cuál va a ir primera y cuál va a ir arriba de las solapas? Va a depender si estamos trabajando para nena o varón. Si estoy tejiendo para una nena, esta solapa va a ir arriba, es decir, la primera va por arriba y la otra por debajo. En cambio, si estoy trabajando para un varón, hacemos la inversa. Esta solapa va por arriba y la otra por abajo. Lo que yo tengo que hacer es unir estos 6 puntos con estos 6 puntos. Los vamos a tejer con punto vareta. Ahora, vamos a hacer la primera vareta. Voy a pasar por el primer punto de esta solapa y ahora por el primer punto de la otra solapa. Y ahora tejo una vareta de forma normal. Vuelvo a repetir. Hacemos la segunda vareta, paso por el primer punto y ahora por el segundo de la otra solapa. Tomo una lazada y trabajo la vareta de forma normal. Ahora vamos a hacer la tercera vareta de nuevo. Paso, acuérdense, yo me estaba olvidando, tengo que pasar por ambas solapas. Tomo la lazada, paso por la primera y por la segunda. Hicimos hasta ahora 3 varetas. Aquí en esta cuarta vareta o en este cuarto punto vamos a hacer un aumento porque después yo voy a necesitar un punto más para poder trabajar el punto fantasía. Entonces voy a hacer el aumento. Es decir, que voy a trabajar primero. Introduzco la aguja en el mismo lugar. Introduzco la aguja en el punto que sigue. Ahora lo paso por el otro punto. Saco la lazada y trabajo una vareta. Para hacer un aumento tengo que volver a trabajar otra vareta en el mismo lugar. Entonces aquí ya es más fácil porque directamente tomo la lazada, paso la aguja, van a ver que ya voy a pasar por ambas solapas y trabajo una vareta. De esta forma van a ver que hicimos un aumento. Ahora me quedan todavía unir 2 puntos. Voy a trabajar de nuevo. Otra vareta, paso por ambas solapas y el último punto. De nuevo otra vareta, paso por el primero y por la segunda solapa. Tomo una lazada, saco y trabajo la vareta. Bueno, antes de continuar vamos a repasar un poquito lo que hicimos porque esta es la parte un poquito complicada. Van a ver que lo último que trabajé es el punto puff, es decir, una secuencia completa. Después trabajé 2 varetas y aquí unimos los 6 puntos de la delantera, de una delantera y de la otra delantera. En estos 6 puntos primero trabajé 3 varetas, después un aumento y después 2 varetas. Bueno, vamos a continuar ahora. Vamos a trabajar 2 varetas, 1 y 2. Y ahora trabajo el punto puff en relieve. Bueno, aquí nos vamos a detener. Les quiero mostrar cómo quedó unida ambas solapas de esta forma y vamos a contar cuántos puntos van a haber entre este punto puff y este.
vamos a tener un total de 3, 6, 9, 10, 11 varetas. Bueno, vamos a continuar ahora trabajando la secuencia. Esta era la parte difícil, ahora es la parte más fácil. Hacemos 3 varetas y ahora un punto puff. Vuelvo a repetir. 3 varetas. Un punto puff. De nuevo, 3 varetas. Y un punto puff. Bueno, van a ver que ya estamos llegando a las 3 cadenas. Voy a trabajar primero aquí, en este punto acuérdense que este corresponde al punto puff, entonces no se teje, entonces voy a trabajar primero 2 varetas sobre estos 2 puntos que siguen, 1 y 2 varetas. Ahora trabajo 3 varetas sobre las 3 cadenas, 1, 2 y 3 varetas. Ahora voy a trabajar 2 varetas, en este caso estamos trabajando ya sobre la espalda. Dejo 2 varetas más, 1 y 2. Y ahora voy a trabajar el punto puff en relieve sobre el punto que sigue. Bueno, hicimos el punto puff y antes de continuar van a ver que esta es la parte de la manga. Entre este punto puff y este vamos a tejer un total de 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 varetas. Bueno, ahora continuamos trabajando por los puntos de la espalda. Aquí tenemos que trabajar la secuencia normal. Voy a trabajar 3 varetas. 1, 2 y 3. Y ahora el punto puff en relieve por delante. Y de esta forma hicimos una secuencia y así vamos a ir trabajando la secuencia hasta llegar a las 3 cadenas. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Terminamos de trabajar la última secuencia completa que era posible y estamos llegando al lugar donde teníamos las 3 cadenas. Aquí en esta parte yo voy a trabajar 3 varetas. Sobre el punto que sigue voy a trabajar la primera, la segunda y la tercera vareta sobre esta cadena. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila número 1. Ahora vamos a trabajar la fila 2. Y esta fila es muy fácil porque vamos a tejer todo en punto bajo. Voy a comenzar haciendo una cadena y ahora lo único que hago es trabajar puntos bajos sobre todos los puntos de la fila anterior. Bueno, yo voy a seguir trabajando de esta forma. Cuando lleguemos al final de la fila vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final de la fila, vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila número 2. Ahora vamos a trabajar la fila número 3. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo voy a trabajar 2 varetas. La primera vareta lo voy a tejer en el mismo lugar donde hice las 2 cadenas porque acuérdense que estas 2 cadenas no las cuento como un punto. Entonces aquí trabajo la primera vareta
y ahora la segunda vareta. Ahora voy a trabajar sobre el punto que sigue un punto puff. Y ahora hacemos la secuencia, que son 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Y ahora trabajo un punto puff en relieve. Bueno, de esta forma hicimos la secuencia y ahora continuamos trabajando más secuencias. Voy a hacer un total de 1, 2, 3 secuencias más, así les muestro cómo tejemos después sobre esta parte. Vamos a continuar, terminé de trabajar 3 secuencias más y van a ver que estamos en este lugar donde tenemos la abertura y aquí se trabaja de forma normal. Vamos a hacer entonces otra secuencia, hacemos 3 varetas primero, 1, 2 y 3 varetas. Y ahora hago un punto puff. De nuevo vuelvo a repetir la secuencia, hacemos 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Ahora hago un punto puff. Bueno, hicimos otra secuencia y aquí también continuamos trabajando más secuencias de forma normal. Yo voy a trabajar, a ver, voy a hacer una secuencia, 2 secuencias, 3 secuencias y después les voy a mostrar cómo trabajamos en esta parte. Entonces, ahora trabajemos 3 secuencias y después les muestro esta parte. Terminamos de trabajar 3 secuencias y estamos aquí en esta parte donde tenemos la sisa. Ahora volvemos a trabajar de forma normal la secuencia. Vamos a hacer 3 varetas, 1, 2 y 3. Y ahora trabajo un punto puff. De nuevo vuelvo a repetir la secuencia, hacemos 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Y ahora un punto puff. Volvemos a repetir, hacemos 3 varetas, 1, 2 y 3. Y ahora un punto puff. Bueno, de esta forma les mostré que aquí también en esta parte de la sisa se trabaja de forma normal. Bueno, ahora ya estamos en la parte de la espalda, vamos a seguir trabajando la secuencia y vamos a tejer hasta realizar la última secuencia completa que sea posible antes de llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, terminé de realizar la última secuencia completa que era posible. Ahora, para terminar la fila voy a trabajar una vareta sobre el punto que sigue. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 3. Y aquí les quería mostrar que en esta parte se sigue trabajando con una secuencia. Van a ver que nosotros al comenzar la fila habíamos empezado con 2 varetas. Y al terminar la fila hicimos una vareta. Entonces serían en total 3 varetas que conforman la secuencia del punto. Ahora vamos a hacer la fila 4 y la fila 4 se teje tal cual tejimos la fila 2. Voy a empezar haciendo una cadena y trabajo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de esta fila. De esta forma terminamos de trabajar la fila número 4.
Ahora vamos a hacer la fila 5. Voy a comenzar trabajando 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo de la fila vamos a trabajar el punto puff en relieve. Para ello lo que vamos a hacer es ver este que es el primer punto bajo, nos vamos a trasladar de esta forma y van a ver que vamos a empezar a trabajar sobre la primera vareta de la fila número 3. Acuérdense que estas son las 2 cadenas y esta es la vareta. Nosotros trabajamos directamente sobre la vareta. Entonces voy a trabajar el punto puff sobre esta vareta. Y esto va a ser el comienzo de la fila. Ahora vamos a trabajar la secuencia que son 3 varetas, 1, 2 y 3. Y ahora el punto puff en relieve. De nuevo vuelvo a repetir. Trabajamos 3 varetas, 1, 2 y 3. Y ahora trabajo el punto puff en relieve. Bueno, de esta forma hicimos otra secuencia y como ya la secuencia la sabemos muy bien, vamos a seguir trabajando esta secuencia hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, terminamos de hacer la última secuencia completa que era posible y para terminar la fila voy a trabajar en estos 3 puntos que quedan 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Y ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el punto puff del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de trabajar la fila número 5. Ahora vamos a trabajar la fila 6 y la fila 6 se teje tal cual tejimos la fila 4, es decir, tenemos que trabajar puntos bajos. Voy a hacer una cadena y trabajo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Bueno, esta fila es muy fácil, entonces dejamos indicaciones para la fila 6, dejamos todo en punto bajo. Cuando terminemos de hacer la fila 6 vamos a volver de nuevo. Terminamos de trabajar la fila número 6. Ahora vamos a hacer la fila 7 y la fila 7 se teje de forma similar a la fila 3. Vamos a comenzar trabajando 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo de la fila vamos a trabajar 2 varetas. Acuérdense que la primera vareta siempre la trabajamos sobre el primer punto bajo de la fila anterior. Entonces voy a tejer 1 y 2 varetas. Ahora tejo el punto puff en el punto que sigue. Y ahora empezamos a trabajar la secuencia que son 3 varetas, un punto puff. Entonces tejo 1, 2 y 3 varetas. Ahora tejo el punto puff sobre el punto que sigue. Vuelvo a repetir la secuencia, trabajamos 3 varetas, 1, 2 y 3. Y ahora trabajo un punto puff sobre el punto que sigue. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a continuar trabajando la secuencia hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final, hicimos la última secuencia y van a ver que solamente me queda un punto. En ese punto vamos a trabajar una vareta. Y cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 7 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas repitiendo desde la fila 4 hasta la fila 7. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Voy a repetir la fila número 4, hago una cadena
y esta fila es una fila de puntos bajos. Bueno, voy a seguir trabajando todo en puntos bajos hasta llegar al final. Bueno, yo les quería mostrar solamente un poquito para que ustedes vean lo que es repetición de filas. Entonces, repetir la fila 4, después la 5, la 6, la 7 y así sucesivamente. Vamos a ir trabajando de esta forma hasta tener, midiendo desde aquí, aproximadamente 13 centímetros de largo, y la última fila puede ser repetición de la fila 7 o repetición de la fila 5. Cuando terminemos de trabajar esa medida, vamos a volver de nuevo. Vamos a continuar con el tejido. Tejí aproximadamente 13 centímetros de largo y la última fila que tejimos podía ser repetición ya sea de la fila 5 o la fila 7. Ahora vamos a trabajar la parte de la cintura o el borde con el mismo punto que trabajamos en el cuello. En este caso lo vamos a trabajar en redondo. Voy a comenzar trabajando primero 2 cadenas para levantar la labor y estas 2 cadenas van a contar como un punto. Por lo tanto, para empezar la secuencia vamos a trabajar sobre la vareta que sigue. Primero vamos a trabajar una media vareta en relieve por delante. Ahora una media vareta en relieve por detrás. Esta secuencia la vamos a repetir por todo el tejido. De nuevo, por delante, por detrás, de nuevo por delante, por detrás. Acá les quiero mostrar que estos puntos puff se trabajan como si fueran una vareta, entonces las tejo como si fuera un punto. Hago la media vareta en relieve por detrás. Voy a repetir una vez más, por delante, por detrás, por delante, por detrás, y van a ver de nuevo en el punto puff y van a ver que se teje como si fuera una vareta. Digamos una vareta este punto puff. Bueno, de esta forma vamos a ir trabajando la secuencia hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, trabajamos la última secuencia que era posible. Lo último que trabajé es una vareta en relieve por detrás y van a ver que me queda un punto. Sobre este punto vamos a trabajar una media vareta en relieve por delante. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 1. Ahora vamos a trabajar la fila 2. Voy a empezar haciendo 2 cadenas para levantar la labor. Nosotros en esta fila van a ver que estamos trabajando en redondo. Entonces la forma de comenzar la fila va a ser diferente. Vamos a empezar trabajando primero una media vareta en relieve por detrás. Y ahora tejemos la secuencia que es una media vareta en relieve por delante y ahora por detrás. Vuelvo a repetir. Una media vareta en relieve por delante, una media vareta en relieve por detrás. Repito de nuevo, una media vareta en relieve por delante y una media vareta en relieve por detrás. Hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar esta fila hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, hicimos la última secuencia completa que era posible y van a ver que no queda puntos. Lo que vamos a hacer ahora es cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas repitiendo la fila 1 y la fila 2 sucesivamente. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas
Vamos a repetir la fila 1. Voy a comenzar primero trabajando 2 cadenas. Ahora, sobre el punto que sigue empezamos con la secuencia, que es una media vareta en relieve por delante y una media vareta en relieve por detrás. Volvemos a repetir, media vareta en relieve por delante y media vareta en relieve por detrás. Y de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta que lleguemos al final de la fila. Bueno, de esta forma les mostré cómo es repetición de filas. Entonces, continuamos trabajando más filas, repitiendo la fila 1 y la fila 2 sucesivamente. Y vamos a tejer entre 4 o 5 filas en total. Esto va a ser a gusto de cada uno. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Terminamos de hacer el borde, en total tejí 4 filas. Ahora lo que hago es cortar la hebra y la vamos a perder. Voy a pasar la hebra para el otro lado del tejido y lo perdemos por el interior de nuestro tejido. Siempre nos vamos fijando que la hebra no esté pasando para el otro lado. Voy a perder un poquito más por esta parte. Voy a estirar, compruebo que no haya pasado. Y ahora sí, voy a cortar lo que sobra. Y de esta forma terminamos de hacer el cuerpo del saquito. A continuación vamos a realizar la manga, pero voy a hacer una aclaración por las dudas. La manga del saquito marrón se teje de la misma forma que la manga del saquito amarillo. Por lo tanto, yo no grabé para este saquito marrón, así que directamente voy a dejar cómo tejer la manga y van a ver que lo vamos a hacer tal cual lo hicimos para el saquito amarillo. Les hago esta aclaración porque seguramente van a ver que estoy trabajando en el saquito abierto y van a pensar que está mal el video. En realidad no, porque como les dije, esta manga de este saquito marrón se teje tal cual esta manga. Ahora vamos a trabajar la manga. Van a ver que ya hice una porque ambas mangas se trabajan de la misma forma. Bueno, vamos a empezar. Siempre empezamos desde aquí donde teníamos las 3 cadenas. Yo empiezo desde el medio. Aquí tenemos 1, 2, 3 cadenas. Empezaría desde la segunda cadena. Voy a tomar la hebra, saco y trabajo una cadena. En esta fila vamos a trabajar una fila de puntos bajos. Acuérdense que vamos a seguir trabajando aquí en las mangas el mismo punto fantasía que veníamos tejiendo en el cuerpo. Ahora, en esta parte van a ver que acá no tengo puntos para levantar, visibles digamos, entonces vamos a ir levantando a ojo. En total voy a levantar 3 puntos hasta llegar a esta vareta. Bueno, el primer punto bajo lo voy a hacer aquí, en el mismo lugar donde saqué las cadenas. Ahora en este espacio voy a hacer el segundo. Y el tercero lo voy a hacer aquí en este espacio. Levantamos 3 puntos bajos y ahora continuamos trabajando puntos bajos sobre la fila anterior. Bueno, aquí yo tejo todo en punto bajo hasta el último punto. Bueno, sigamos trabajando de esta forma. Vamos a tejer hasta esta última vareta todo en punto bajo y después les muestro cómo trabajamos esta parte. Terminamos de trabajar puntos bajos sobre todos los puntos de la fila anterior
Y en esta parte vamos a volver a levantar 3 puntos bajos. Empezamos haciendo primero en este espacio que sigue 1, aquí en este lugar 2 y aquí en esta cadenita 3 puntos bajos. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Bueno, hicimos la fila 1, ahora vamos a trabajar la fila 2 y en la fila 2 vamos a trabajar las varetas con el punto puff. Vamos a empezar primero haciendo 2 cadenas, 1, 2. Y al comienzo yo voy a trabajar 4 media varetas, porque todavía aquí van a ver que no podemos trabajar con el punto puff. Entonces, al comienzo vamos a hacer 4 media varetas. La primera siempre la vamos a hacer en el lugar donde sacamos las 2 cadenas. Voy a hacer 1, 2, 3 y 4 media varetas. Ahora van a ver que ya en el punto que sigue sí podemos trabajar el punto puff. Entonces en el punto que sigue desplazo con el dedo hacia esta vareta y aquí trabajamos el punto puff en relieve. Y a partir de aquí ya seguimos trabajando la secuencia normal del punto, que era 3 varetas, un punto puff. Entonces trabajo 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Ahora trabajo un punto puff sobre el punto que sigue. De esta forma hicimos otra secuencia. Bueno, de esta manera vamos a seguir trabajando la secuencia del punto fantasía y vamos a tejer hasta que me queden al final 5 puntos. Mejor dicho, 4 puntos. Es decir, voy a trabajar todo el punto, o la secuencia mejor dicho, y vamos a tejer hasta aquí. Y aquí me tiene que quedar al final 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cuando terminemos de trabajar hasta este lugar, vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final de la fila. Van a ver aquí que en la parte final me van a quedar 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Y lo último que trabajé es el punto puff. Ahora, para terminar la fila voy a trabajar una media vareta en el punto que sigue, una disminución en punto media vareta. Para hacer la disminución la hacemos así. Tomo una lazada, introducimos la aguja en el primer punto que sigue, tomo la lazada, saco y ahora vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue, que es este. Tomo la lazada, saco y en la aguja van a ver que tenemos 4 bucles. Ahora tomo una lazada, paso por todos los bucles. De esta forma vamos a hacer una disminución en punto media vareta. Y para terminar trabajamos una media vareta sobre el punto que sigue y cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera media vareta del comienzo de la fila. Cerramos aquí en la media vareta porque estas 2 cadenas solamente me van a servir para levantar la labor y no se cuentan como un punto. Bueno, vamos a continuar, terminamos de hacer la fila 2, ahora vamos a hacer la fila 3. Y la fila 3 es muy fácil porque vamos a trabajar todo en punto bajo. Vamos a hacer una cadena y ahora tejo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de trabajar la fila número 3. Vamos a continuar con el tejido. Tejimos aproximadamente 13 centímetros de largo midiendo desde aquí. Y acuérdense que la última fila podía ser repetición de la fila 5 o repetición de la fila 3. Ahora vamos a realizar el borde y el borde va a ser el mismo que hicimos en el cuello.
Es decir que vamos a trabajar con media varetas en relieve por delante y por detrás. Bueno, vamos a empezar entonces con la primera fila del borde. Al comienzo voy a trabajar 2 cadenas y vamos a empezar trabajando una media vareta en relieve por delante y ahora una media vareta en relieve por detrás. De nuevo trabajo una media vareta en relieve por delante y ahora una media vareta en relieve por detrás. Repito de nuevo la secuencia, por delante y ahora por detrás. Van a ver que vamos a trabajar de forma normal sobre los puntos puff de la fila anterior. Entonces, lazada, en este caso voy a abrazar el punto puff y trabajo la media vareta en relieve por detrás. Ahora, de nuevo por delante, por detrás, por delante, por detrás, y así vamos a ir trabajando esta secuencia hasta llegar al final de la fila. Estoy llegando al final de la fila y aquí voy a trabajar con ustedes la última secuencia. Vamos a trabajar 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Ahora, van a ver que vamos a hacer el punto puff. Si ustedes ven, este es el punto que sigue y trabajaríamos sobre esta disminución de media varetas que realizamos en la fila 2. Entonces tomo la lazada, voy a abrazar, mejor dicho, la disminución de esta forma y vuelvo de nuevo a repetir lazada, vuelvo a introducir la aguja en el mismo lugar y de esta forma hicimos el punto puff. Les quería mostrar esto porque capaz que acá piensan que no se puede trabajar este punto puff sobre esta disminución. Bueno, hicimos una secuencia completa. Ahora para terminar van a ver que me queda un punto. Sobre este punto voy a trabajar una vareta. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 4. Ahora vamos a hacer la fila 5 y la fila 5 se teje tal cual tejimos la fila 3. Vamos a hacer una cadena y voy a tejer todo en punto bajo. Bueno, yo voy a dejar indicación para esta fila. Vamos a trabajar la fila número 5 tal cual tejimos la 3. Cuando terminemos vamos a volver de nuevo. Terminamos de hacer la fila 5. Vamos a hacer la fila 6. Voy a empezar trabajando 2 cadenas para levantar la labor y en esta fila 6 comienzo directamente con el punto puff. Van a ver que este es el punto bajo que corresponde al punto puff, entonces me desplazo y van a ver que sobre esta vareta vamos a trabajar el punto puff. Aquí teníamos al lado las 2 cadenas. Las 2 cadenas no se tocan, se toca solamente la vareta. Entonces trabajo el punto puff sobre la vareta de esta forma. Y ahora ya empezamos a trabajar la secuencia, que son 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Y ahora trabajo un punto puff sobre la vareta que sigue, que es esta. De esta forma hicimos una secuencia. Bueno, aquí les quería comentar algo porque seguramente les va a pasar a ustedes. Cuando trabajamos en redondos, generalmente el punto como que se va tirando un poco más hacia la derecha. Por eso muchas veces va a parecer que este punto es el punto que corresponde al punto puff, pero no. Entonces nos fijamos bien porque van a ver que este punto que corresponde al punto puff está un poquito tirado más hacia la derecha. Eso para que lo tengan en cuenta, porque si les llega a faltar puntos o creen que está mal hecho, fíjense eso, que realmente acá nos queda un punto y no 2. Bueno, voy a repetir una vez más la secuencia. Por ejemplo, si yo veo así,
Instintivamente creo que el punto sobre el cual tengo que tejer es este, pero si yo miro atrás van a ver que serían 2 puntos que estoy dejando. Entonces, acuérdense, miro bien y acá empiezo a trabajar la primera vareta. 1, 2, 3 varetas y ahora el punto puff. Bueno, de esta forma vamos a seguir trabajando la secuencia hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, hice la última secuencia completa que era posible y van a ver que acá me quedan 3 puntos. Sobre esos 3 puntos vamos a hacer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el punto puff. Introduzco la aguja en este lugar y cerramos con punto deslizado. De esta forma hicimos la fila 6 y a partir de aquí lo que tenemos que hacer es repetir desde la fila número 3 hasta la fila 6. Es decir, tengo que tejer esta, que sería la 3, la 4, la 5 y la 6 y así sucesivamente. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Voy a repetir la fila 3, que es una fila de puntos bajos. Voy a tejer una cadena y ahora trabajo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Bueno, yo quiero trabajar toda esta fila. Voy a terminar toda esta fila y después les voy a mostrar cómo se repite de nuevo la fila número 4. Terminamos de trabajar la fila número 7, que es repetición de la fila 3. Ahora vamos a hacer la fila 8, que va a ser la repetición de la fila 4. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y al comienzo de la fila voy a trabajar 2 varetas. Acuérdense que la primera vareta siempre la trabajamos en el mismo lugar donde sacamos las cadenas. Voy a tejer 1 y 2 varetas. Ahora tejo el punto puff sobre el punto que sigue y a partir de aquí empezamos con la secuencia que son 3 varetas, un punto puff. 1, 2 y 3 varetas. Y ahora trabajo un punto puff sobre el punto que sigue. Voy a repetir una vez más, vamos a trabajar 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Y ahora trabajo el punto puff sobre el punto que sigue. Bueno, de esta forma les mostré cómo es repetición de filas, entonces vamos a dejar indicaciones. Vamos a continuar trabajando más filas repitiendo desde la fila 3 hasta la fila 6 sucesivamente y vamos a tejer midiendo desde aquí aproximadamente 12 centímetros de largo y la última fila que tejamos puede ser repetición de la fila 3 o repetición de la fila 5. Acuérdense que esas filas son filas de puntos bajos. Bueno, aquí también quería hacer una aclaración. Nosotros para este talle, que es el de 0 a 3 meses, no vamos a hacer disminuciones porque van a ver que la manguita queda bien sin hacer disminuciones. Pero seguramente para otros talles más grandes haga falta hacer disminuciones. En ese caso, a continuación del video les voy a mostrar cómo hacer disminuciones si ustedes están trabajando para otros talles o si ustedes quieren que la manguita les quede un poco más angosta a medida que van tejiendo. Entonces, en la parte que sigue después les muestro cómo hacer las disminuciones. En esta parte del video les voy a mostrar cómo hacer disminuciones si nosotros estamos haciendo otro saquito donde tengamos que ir disminuyendo el tamaño de la manga. Bueno, la primera disminución lo voy a trabajar en la repetición de la fila número 6. Yo voy a hacer el comienzo de la fila 6 tal cual lo veníamos haciendo. Voy a trabajar 2 cadenas para levantar la labor y acuérdense que en la fila 6 comenzábamos primero con el punto puff en relieve.
Y ahora la secuencia que eran 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Y ahora el punto puff. Bueno, hicimos el comienzo de la repetición de la fila 6. Yo voy a trabajar toda la secuencia hasta realizar la última secuencia que sea completa, que sea posible. Y en esta parte, al finalizar la fila, vamos a trabajar la primera disminución. Bueno, entonces trabajamos todo hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que hicimos la última secuencia completa y aquí quedan 3 puntos. En esta parte vamos a trabajar la disminución. Voy a hacer primero una disminución en punto vareta. Van a ver que tomo la lazada, introduzco la aguja en el primer punto, saco la lazada y trabajo la vareta. Pero no la cierro, la dejo todavía en la aguja. Ahora vamos a trabajar la segunda vareta en el punto que sigue. Tomo una lazada, introduzco la aguja en el punto que sigue, saco la lazada, tomo una lazada, paso por los 2 primeros puntos. Van a ver que trabajamos dos varetas incompletas. Ahora tomo una lazada, pasamos por los 3 puntos. Hicimos una disminución en punto vareta. Ahora voy a trabajar una vareta en el punto que sigue. Llegamos al final, cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto puff que trabajamos al comenzar la fila. Bueno, de esta forma hicimos una disminución. Ahora, tenemos que volver a trabajar, en este caso seguir con el punto fantasía. Aquí teníamos que trabajar una fila de puntos bajos, entonces dejo una cadena y ahora trabajo todo en punto bajo hasta llegar al final. Bueno, yo voy a terminar de hacer esta fila y después les muestro cómo seguimos con las otras filas. Terminamos de tejer la fila de puntos bajos, que es repetición de la fila número 3. Ahora tenemos que trabajar la repetición de la fila 4 y al comienzo de esta fila no vamos a tener problema, la vamos a ir trabajando de forma normal. Lo único que se va a modificar va a ser al final, porque nosotros la única modificación que hicimos en la repetición de la fila 6 fue aquí al final. Entonces en esta parte lo tejemos de forma normal. Bueno, yo voy a hacer el comienzo. Vamos a trabajar 2 cadenas y al comienzo acuérdense que hacíamos 2 varetas. Ahora trabajamos el punto puff. Y ahora hacemos la secuencia que son 3 varetas. Y ahora el punto puff. Bueno, esta parte, como les dije, se sigue trabajando de forma normal. Ahora vamos a seguir trabajando toda la secuencia y vamos a tejer hasta aquí. Me van a quedar un total de 1, 2, 3, 4 puntos. Entonces yo trabajo toda la secuencia completa hasta llegar aquí. Y me tienen que quedar en esta parte 4 puntos y les voy a mostrar cómo trabajamos en esta parte. Estamos llegando al final de la fila, van a ver que aquí me van a quedar 4 puntos y lo último que trabajé es el punto puff. Aquí vamos a seguir trabajando la secuencia, vamos a trabajar 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Y ahora vamos a hacer el punto puff sobre el punto que sigue. Bueno, van a ver que aquí la diferencia que va a haber por la disminución que hicimos en la fila anterior es que ya no nos va a sobrar un espacio. Directamente van a ver que hacemos el punto puff y lo que hago es cerrar con un punto deslizado sobre la segunda vareta, mejor dicho, sobre la vareta del comienzo de la fila. Bueno, aquí, como ustedes vieron, se modificó porque nosotros después de hacer el punto puff hacíamos una vareta. En este caso, por la disminución, no hay otro punto, entonces directamente cerramos la fila. Bueno, vamos a continuar. Ahora, vamos a seguir trabajando la repetición de la fila número, a ver, que no me quiero perder, de la fila 5, es decir, que voy a trabajar una fila de puntos bajos. Entonces tejo una cadena y trabajo todo en punto bajo. Bueno, vamos a terminar esta fila todo en punto bajo
Cuando terminemos de hacer la fila vamos a volver, así les muestro de nuevo cómo ir realizando más disminuciones. Vamos a continuar. Terminamos de trabajar la fila de puntos bajos, que era la repetición de la fila 5. Ahora vamos a trabajar la repetición de la fila 6 y la disminución en este caso lo voy a hacer al comenzar la fila. Vamos a empezar trabajando 2 cadenas para levantar la labor y acuérdense que en la fila 6 lo primero que hacíamos era un punto puff. De esta forma. Y ahora tenemos que trabajar la secuencia. En este caso, en esta secuencia que viene yo voy a hacer la disminución. Voy a trabajar primero una vareta y ahora sí voy a hacer la disminución. Acuérdense cómo es la disminución. Tomo una lazada, introduzco la aguja sobre la vareta que sigue, hago la vareta pero no la termino, la dejo en suspenso. De nuevo vuelvo a tomar una lazada, trabajo sobre el punto que sigue, tomo una lazada, saco, de nuevo vuelvo a tomar una lazada, paso por los 2 primeros puntos o bucles, tengo 3, vuelvo a tomar una lazada y cierro. Hicimos una disminución. Ahora voy a trabajar un punto puff sobre este punto que sigue. Bueno, van a ver que aquí ya hicimos la modificación, hicimos la disminución. Trabajé una vareta, una disminución y el punto puff. Y ya a partir de aquí trabajo la secuencia normal, que son 3 varetas, 1, 2 y 3. Y ahora hago el punto puff. Bueno, hicimos una secuencia, seguimos trabajando la secuencia hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, hicimos la última secuencia completa que era posible y van a ver que aquí solamente me quedan 2 puntos por la disminución que hicimos en la fila anterior. Entonces, voy a trabajar sobre los 2 puntos que siguen 2 varetas. 1 y 2. Y ahora cierro esta fila con un punto deslizado sobre el punto puff del comienzo de la fila. Ahora vamos a continuar trabajando, repitiendo las filas de nuevo. Vamos a trabajar una fila de puntos bajos, hago una cadena y ahora trabajo esta fila todo en punto bajo hasta que lleguemos al final. Bueno, yo voy a seguir trabajando todo en punto bajo. Cuando terminemos de hacer la fila, de nuevo les voy a volver a mostrar cómo tenemos que seguir trabajando las otras filas. Terminamos de trabajar la fila de puntos bajos. Ahora vamos a trabajar la repetición de la fila número 4. Y ahora, para saber cómo vamos a comenzar la fila, porque acuérdense que hicimos una disminución en la repetición de la fila 6, entonces esta fila se va a modificar el comienzo. Ahora, ¿cómo vamos a saber cómo vamos a comenzar? Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos bien la secuencia, entenderla para poder saber cómo comenzar la fila. Van a ver que la secuencia siempre está compuesta por 3 varetas y un punto puff, es decir que lleva 4 puntos. Hasta ahora nosotros hemos perdido 2 puntos, es decir que una secuencia me va a quedar despareja, va a tener solamente 2 puntos. Bueno, ahora, para saber cómo vamos a empezar, yo me voy acá a este lado que se comenzó la fila y me fijo. Van a ver que voy a empezar primero poniendo o diciendo dónde va a ir el punto puff. Lo más fácil para mí es comenzar desde acá. Van a ver que acá en este lugar iré a un punto puff entonces. Punto puff y aquí cuento 3 puntos. 1, 2 y van a ver que el tercer punto es la disminución. Acuérdense, la disminución se cuenta como un punto. Entonces cuento 1, 2, 3 y en este punto que sigue en esta vareta vamos a trabajar el punto puff. Entonces aquí trabajaré un punto puff y van a ver que me queda un punto. Entonces este punto que sigue sería una vareta. De esa forma vamos a saber cómo comenzar la fila cuando ya vayamos haciendo varias disminuciones. Vamos a volver a repetir.
Acuérdense primero de la secuencia, que son 3 varetas, punto puff. Entonces, empiezo desde el lugar donde está como más clarito, que es aquí. Y en este lugar, en la mitad de las varetas, van a ver que acá tenemos 3 varetas. Acá, en la mitad que sería la segunda vareta, va a ir el punto puff. Entonces, acá punto puff y acá una vareta, 2 varetas, 3 varetas. Acá tenemos, en este caso, la disminución que se cuenta como un punto. Entonces sería 1, 2, 3 varetas y aquí iría otro punto puff. Y de nuevo van a ver que solamente me queda un punto. Entonces este punto que me queda se trabaja como vareta. Bueno, ahora sí lo vamos a ejecutar. Ya vimos cómo hay que empezar. Entonces empezamos trabajando 2 cadenas primero para levantar la labor y al comienzo, como dijimos, vamos a trabajar una vareta. Y ahora el punto puff sobre este punto que sigue. Y ahora ya dejemos la secuencia de forma normal. Voy a trabajar 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Y ahora trabajo el punto puff sobre el punto que sigue. Bueno, hicimos una secuencia y de aquí ya trabajamos la secuencia normal. Para saber si trabajé bien el comienzo de la fila, lo que voy a hacer es fijarme. Van a ver que el punto puff siempre cae sobre la segunda vareta de este grupito de 3 varetas, siempre en el medio. Si yo lo tejo por acá o por acá, entonces significa que empecé mal el tejido. De nuevo, si yo vuelvo a trabajar otra secuencia, de nuevo voy a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Y ahora el punto puff. Van a ver que este es el punto que sigue, entonces trabajo sobre esta vareta. Hicimos otra secuencia y de nuevo verifico, van a ver que evidentemente el punto puff cae sobre la segunda vareta de este grupo de 3 varetas. Entonces está bien comenzada la fila. Bueno, vamos a seguir trabajando esta fila hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. Estamos llegando al final de la fila, terminé de trabajar la última secuencia completa que era posible. Y van a ver que no me sobra ningún punto, directamente lo que hago es cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Bueno, aquí les voy a mostrar, van a ver que entre este punto puff y este punto puff solamente nos va a quedar esta vareta por las disminuciones que fuimos realizando. Ahora, voy a trabajar de nuevo otra fila de puntos bajos. Cuando terminemos les vuelvo a mostrar de nuevo otra disminución. Terminamos de trabajar la fila de puntos bajos y ahora vamos a trabajar otra repetición de la fila 6 donde vamos a volver a hacer otra disminución. Yo lo que les quiero mostrar con estas disminuciones que vamos realizando es cómo ustedes van a hacer las disminuciones y después cómo van a comenzar la fila. En este caso, la última disminución que hicimos lo hicimos al comenzar la fila, ahora lo voy a hacer al terminar la fila. Bueno, voy a empezar haciendo 2 cadenas. Y aquí acuérdense que ya por las disminuciones que vamos realizando al comienzo y al final, estas partes se van a ir modificando. Ahora, para saber cómo voy a empezar el tejido, acuérdense que les dije que la secuencia tenía 4 puntos, 3 varetas y un punto puff. Entonces, lo que yo hago es ubicarme en el lugar donde iría primero el punto puff. Para mí el más fácil de ver es ahora es este. Entonces aquí, si yo cuento, aquí tengo 1, 2, 3 varetas. En la segunda vareta iría el punto puff. Desde aquí empiezo a contar el punto puff y para acá 3 varetas. Entonces tengo un punto puff, una vareta, 2 varetas y 3 varetas. Van a ver que llegamos ya al comienzo de la fila. Entonces esto me dice que al comienzo yo voy a empezar trabajando ya la secuencia. Es decir que voy a tejer 3 varetas, un punto puff. Entonces empezamos. Igualmente lo voy a volver a repetir así ustedes se dan cuenta. Voy a empezar desde aquí más lejos. Acuérdense que tenemos que trabajar la secuencia. Entonces yo parto desde acá, desde la segunda vareta, donde yo sé que se trabaja el punto puff. Y después son 3 varetas, punto puff, 3 varetas. Entonces,
punto puff, 3 varetas, voy contando. 1, 2, 3 varetas y acá punto puff. De nuevo. 1, 2, 3 varetas y van a ver que justo llegamos ya al comienzo de la fila. Entonces yo sé que al comienzo trabajo 3 varetas y después el punto puff. Bueno, empezamos entonces trabajando 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Ahora, sobre la vareta que sigue, trabajo un punto puff. Vuelvo a repetir. Trabajamos 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Y ahora trabajo un punto puff. Hicimos otra secuencia y para ver si comencé bien, me fijo siempre que el punto puff caiga sobre la segunda vareta. Van a ver que está aquí bien y aquí también. De esa forma verifico que está bien hecho el tejido. Si me cae por acá o por acá, entonces empecé mal la fila. Bueno, yo sigo trabajando toda esta secuencia hasta realizar la última secuencia completa que sea posible. En realidad voy a trabajar hasta por aquí porque después acuérdense que al finalizar la fila vamos a hacer una disminución. Estamos llegando al final de la fila y en esta parte me van a quedar 6 puntos para tejer. Voy a trabajar aquí una secuencia completa, voy a hacer 3 varetas, 1, 2 y 3. Y ahora voy a trabajar el punto puff sobre el punto que sigue. Van a ver que hicimos una secuencia completa y aquí solamente me quedan 2 puntos. Sobre esos 2 puntos voy a trabajar la disminución. Voy a hacer primero una vareta sobre el punto que sigue. Dejo en suspenso. Ahora hacemos la segunda sobre el siguiente punto. Tengo 3 bucles en la aguja, tomo una lazada y cierro. Hicimos la disminución, ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma hicimos la tercera fila de disminución, es decir que ese motivo que teníamos con 4 puntos ahora nos va a quedar con un solo punto. En las siguientes filas que vayamos trabajando, ese punto lo vamos a tejer como una vareta. Bueno, ya a partir de aquí ustedes solitas pueden seguir haciendo más disminuciones, ya les enseñé cómo tienen que hacer para ver cómo comenzar el tejido. Les vuelvo a hacer o a recordar, por ejemplo, si yo tuviera que hacer de nuevo otra fila de puntos vareta y punto puff, acuérdense siempre tomar la vareta del medio. En este caso, por ejemplo, acá es un poco complicado saber cuál sería la vareta del medio. Entonces me voy a este grupo que es más fácil. Y aquí van a ver que si acá en esta vareta del medio va el punto puff, desde aquí cuento punto puff y acá 3 varetas. 1, 2, 3 y acá punto puff. Entonces aquí haría un punto puff de nuevo y cuento. De acá, de nuevo 3 varetas. Van a ver que cuento una vareta y como ya está el comienzo de la fila, entonces ya sé que en esta fila que viene voy a trabajar una vareta, punto puff y después la secuencia. Bueno, de esa forma ustedes después van a hacer más disminuciones y van a saber cómo comenzar la fila y cómo terminar. Bueno, cuando yo realice ya la progresión de talles, cuando ustedes tengan que hacer algún saquito, en cada indicación de cada talle voy a dejar cuántas disminuciones se van a realizar. Entonces, de acuerdo a esa cantidad, ustedes van a ir haciendo las disminuciones. Siempre lo vamos a hacer en la repetición de la fila número 6 y siempre va a ser una al terminar la fila, otro al comenzar, de nuevo otra al terminar la fila, otro al comenzar y así sucesivamente. Vamos a continuar con la manga, tejimos aproximadamente 11 centímetros y medio. La última fila que tejí es repetición de la fila 5. Ahora voy a trabajar la repetición de la fila número 6. Si ustedes la última fila que tejieron es repetición de la fila número 3, trabajan la repetición de la fila 4. Van a ver que se trabaja de la misma forma, lo único que vamos a hacer es modificar algunas secuencias para que en esta parte nos quede más angosta para hacer después el puño. Bueno, vamos a empezar entonces
vamos a empezar haciendo, en este caso yo voy a trabajar la repetición de la fila número 6, voy a hacer 2 cadenas y al comienzo trabajamos el punto puff en relieve por delante. Bueno, si ustedes están haciendo la repetición de la fila número 4, van a empezar trabajando primero 2 cadenas, 2 varetas y recién el punto puff. Bueno, hacen eso, hagan las 2 varetas y el punto puff. Bueno, una vez que ya han hecho eso, ahora a partir de aquí para ambas filas va a ser lo mismo. Vamos a trabajar una secuencia completa, vamos a hacer 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas. Ahora trabajo el punto puff en relieve por delante. De esta forma hicimos una secuencia. Ahora voy a trabajar una secuencia modificada. Para hacer la secuencia modificada voy a hacer una vareta, una disminución y un punto puff en relieve. Entonces, hacemos la secuencia modificada que es una vareta, una disminución. Primero hacemos una vareta, la dejamos en suspenso. Ahora hago la segunda vareta en el punto que sigue. Van a ver que me quedan 3 bucles, tomo una lazada y cierro. De esta forma hicimos la disminución. Ahora voy a trabajar un punto puff en relieve por delante. De esta forma hicimos una secuencia modificada. Bueno, ahora voy a volver a repetir. Voy a hacer una secuencia completa, una secuencia modificada y así voy a ir tejiendo por toda la fila. De nuevo, vuelvo a trabajar una secuencia normal, 3 varetas, 1, 2 y 3. Y ahora el punto puff. Ahora vamos a trabajar una secuencia modificada. Trabajo una vareta, una disminución, trabajo primero una vareta, dejo en suspenso, ahora hacemos la segunda vareta sobre el punto que sigue, tomo una lazada y cierro. Hicimos la disminución, ahora trabajo un punto puff en relieve. Bueno, de esta forma hicimos una secuencia modificada. Bueno, a partir de aquí voy a dejar indicaciones, vamos a ir trabajando. Secuencia normal, secuencia modificada y así hasta llegar al final. Vamos a tener en cuenta que en total vamos a hacer 4 secuencias modificadas. Bueno, yo sigo trabajando. Cuando estemos llegando al final vamos a volver de nuevo. Estamos llegando al final de la fila, lo último que trabajé es una secuencia modificada y van a ver que me quedan 3 puntos. Sobre esos 3 puntos trabajamos 3 varetas. 1, 2 y 3. Y ahora cierro la fila con un punto deslizado sobre sobre el punto puff del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la última fila de la manga. Ahora vamos a trabajar el borde y el borde va a ser el mismo que hicimos en el cuello y en el cuerpo. Vamos a comenzar trabajando 2 cadenas para levantar la labor y vamos a trabajar una media vareta en relieve por delante y una media vareta en relieve por detrás. Sobre el punto que sigue, que es este, trabajo media vareta en relieve por delante y ahora por detrás. De nuevo, por delante, por detrás, de nuevo por delante, por detrás, y así vamos a ir trabajando toda la fila hasta realizar la última secuencia completa que sea posible.
Estamos llegando al final de la fila, hice la última secuencia completa, lo último que trabajé es una media vareta en relieve por detrás. Me queda un punto, sobre este punto voy a hacer una media vareta en relieve por delante y cerramos la fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila. Hicimos la fila 1, ahora vamos a hacer la fila 2, voy a tejer 2 cadenas para levantar la labor y esta fila va a diferir de la primera fila porque vamos a empezar de forma diferente. Voy a comenzar primero trabajando una vareta en relieve por detrás. Y ahora recién vamos a trabajar la secuencia que es una media vareta en relieve por delante y una media vareta en relieve por detrás. Vuelvo a repetir, por delante, por detrás y así vamos a ir trabajando hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila, terminamos de trabajar la última secuencia completa, van a ver que no sobra ningún punto. Ahora lo que hago es cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la segunda cadena del comienzo de la fila. De esta forma hicimos la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas repitiendo la fila 1 y la fila 2 sucesivamente. Les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Ahora tengo que volver a repetir la fila 1. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y empezamos directamente con la secuencia que es una media vareta en relieve por delante, ahora por detrás, por delante, por detrás, por delante, por detrás y así vamos a ir trabajando esta fila. Bueno, les mostré cómo es repetición de filas, entonces tenemos que repetir la fila 1 y la fila 2 sucesivamente y vamos a tejer entre 4 a 5 filas en total. Cuando terminemos de hacer esas filas vamos a volver de nuevo. Terminamos de trabajar el borde de la manga, en total tejí 4 filas y ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra y vamos a perder esta hebra. Voy a pasar la hebra para el otro lado del tejido y vamos a perder por adentro. Voy a perder un poquito más. Bueno, ya perdí bastante, ahora voy a cortar lo que sobra. De esta forma terminamos de hacer la manga y la otra manga se trabaja de la misma forma, es decir, terminamos de hacer esta y hacemos la otra tal cual tejimos esta manga. Ahora les voy a mostrar cómo perder esta hebra que nos quedó aquí en la delantera. Lo primero que vamos a hacer es pasar la aguja para el otro lado del tejido porque la vamos a perder del lado del revés, de esta forma. Y ahora giramos el tejido y lo perdemos por aquí. Yo lo voy a perder por la fila de puntos bajos.
Vamos a estirar y vamos a cortar. Bueno, de esta forma vamos a perder también todas las hebras que nos queden sueltas en el tejido. Por último, vamos a coser los botones y vamos a abrir los ojales. Para abrir los ojales lo vamos a hacer de la misma forma que lo hicimos en este saquito, así que a continuación les voy a dejar la parte del video de este saquito para que ustedes sepan cómo abrir los ojales. Acuérdense que nosotros no hicimos los ojales, en ese caso hay que abrirlos. Ahora lo que vamos a hacer es marcar los ojales para que de esa forma podamos ver dónde están los ojales cada vez que queramos cerrar el saquito. Bueno, yo puse estos lugares, van a ver que siempre el ojal lo vamos a abrir entre dos puntos, de esta forma. Lo único que hago es estirar un poquito la hebra con el dedo, paso el dedo, una aguja y se abre un poco. Si yo lo dejo así, esto después se va a cerrar, entonces no voy a saber dónde están los ojales. Para ello, puedo con el mismo hilo que hicimos el saquito o con hilo de coser, bordear esta parte. De esa forma ya estamos señalando el ojal y ya nos va a quedar abierto. Yo lo voy a hacer con hilo de coser, puede ser un color amarillo, yo lo voy a hacer con blanco, como es casi parecido, entonces no me va a molestar. Bueno, van a ver que es muy fácil, lo único que hago es ir bordeando esta parte para que me quede como un ojal. Y de esa forma ya no se me va a cerrar el ojal. Bueno, van a ver que es muy fácil, lo único que hago es abrir de esta forma. Acá la cantidad de puntadas va a depender de cada una. Si ustedes quieren que tenga más puntadas, pueden hacer más puntadas, más juntitas. Es parecido a lo que sería un ojal realizada en una tela. Bueno, así voy haciendo, y aquí lo que vamos a tener en cuenta es que muchas veces sin querer achicamos esta parte, entonces voy viendo si pasa bien el botón, porque a veces me pasó que empecé a pasar y como hice el ojal muy chiquito, entonces no pasaba. Está pasando bien, entonces está bien. Bueno, sigo. Bueno, van a ver que ya llegué al lugar donde comencé y ya me quedó abierto el ojal. Ahora lo único que voy a hacer es pasar la hebra por el hilo de esta forma, o mejor dicho por el tejido, para perderlo. Y ahora voy a cortar lo que me sobra. Y también perdemos esta hebra. Llegamos al final de este tutorial, espero que te haya gustado. Si es así, dale un me gusta, también me puedes dejar un comentario y nos volvemos a ver en el próximo video tutorial.